¿Qué tal? Soy María Elena Cruz, maestra en Historia. Hice mi maestría en el Colegio Mexiquense, me gradué hace 2 años, pertenecía a la 5ª promoción y actualmente me encuentro realizando mi estancia de investigación especializada en el Colegio Mexiquense a través del proyecto de Comecit. Precisamente a partir del proyecto que tengo sobre trabajo infantil del siglo XIX para mi estancia de investigación, surgió la idea de plantear un coloquio para poder difundir diferentes temas acerca de la infancia, es decir, todo lo que en México y América Latina se ha trabajado para investigar a la infancia como el sujeto principal dentro de los siglos XIX y XX, es decir, dentro de una época contemporánea. Entonces, el coloquio está planteado en 2 mesas, es para el 26 de enero, tiene una duración, bueno, empezaremos a las 10 de la mañana y concluimos a las 2. Estas mesas cuentan con 4 ponentes cada una y el objetivo es hablar desde el ocaso del periodo novohispano hasta finales del siglo XX, o sea, una proyección de los 2 siglos hacia las diferentes temáticas que pueda haber de la infancia, ¿no? Como puede ser su vulnerabilidad, la violencia, la circulación, el trabajo, la educación, su politización, entre otros temas. Tendremos ponentes de diferentes partes de América Latina, de México, de Chile, de Ecuador, de Argentina, diferentes universidades. Entonces, pues bueno, tendremos diferentes perspectivas para poder hacer una discusión un poco más amplia. Sí, pues la intención de que los estudios de infancia historiográficamente existan son precisamente rescatarlos para encontrar pues su papel, su posición, las voces que pueden rescatarse acerca de ellos, para pensar precisamente cómo se ha ubicado a la infancia históricamente y qué roles han tenido que ocupar la infancia, ¿no? Pueden ser diferentes ejemplos, desde las clases dominantes, desde las clases populares, en movimientos sociales, en diferentes etapas del desarrollo de las sociedades. También podríamos pensarlos obviamente desde el ámbito educativo, pero pensarlos como sujetos, ¿no? Siempre tratando de pensar cuáles fueron sus roles, porque siempre han estado ahí, la infancia siempre ha existido, pero quizá a través de ciertas metodologías historiográficas se ha olvidado un poco al sujeto y hemos dejado de pensar qué es lo que la infancia dentro de su agencia ha podido hacer, ¿no? Y entonces creo que es importante rescatar que la historia, la historia social actual pueda ir rescatando exactamente cómo ha participado dentro de diferentes momentos históricos, ¿no? ¿Qué significa la infancia en general? Bueno, precisamente a finales de quizá el siglo XVIII y ya para el siglo XIX es donde vemos esta nueva perspectiva filosófica, teórica, pedagógica, política, en donde la infancia empieza a tener un lugar propio, una imagen que quizá tiene características particulares, necesidades individuales, y eso es lo que va rastreando hasta el siglo XX, ¿no? En donde el siglo XX creo que ya es el siglo definitivo en donde se establecen, por ejemplo, derechos, en donde se establecen instituciones, en donde la infancia tiene un espacio. Pero pensar quizá que el siglo XIX en América Latina particularmente se vuelve el siglo en donde la infancia empieza a tener esta aparición, este surgimiento, aunque bueno, desde luego no es que todos los objetivos o todos los ideales de la infancia se logren alcanzar, ¿no? Es todo un suceso mundial el que se cambia el pensamiento filosófico, en que se cambia el pensamiento político, en que se cambia el pensamiento en las sociedades, y ahí es cuando se empieza a pensar en la infancia, ¿no? Quizá incluso pensamos en momentos como la Ilustración, ¿no? Movimientos así de importantes en donde se cuestiona toda la sociedad, y de ahí quizá es que surge esta idea del individuo de la infancia, ¿no? Bueno, creo que hablar de la infancia actualmente sigue siendo un tema importante, un tema que cabe discutir. Si bien creo que como sociedad hemos comprendido que la infancia es una etapa particular, entendemos que requiere cuidados, atenciones, necesidades y un desarrollo, espacios también particulares, creo que sigue habiendo todo un tema en el que tendríamos que pensar que existen diversas infancias. O sea, es el tema que creo que actualmente nos toca seguir pensando, y cuál es el lugar y cuáles son las condiciones, cuáles son las mejoras para las diferentes infancias, ¿no? Y creo que es un caso también tanto para México como para América Latina, y todavía quedan pues muchas deudas hacia ciertos sectores de la infancia, hacia ciertas infancias vulnerables, y pues bueno, creo que es algo en lo que precisamente la historia, a partir de la investigación, a partir de la reflexión, de la discusión, pues nos hace pensar pues hacia dónde la infancia
tendría que seguirse pensando. Los invito para este 26 de enero a que se conecten a través del canal de YouTube del Colegio Mexiquense a la transmisión en vivo que tendremos del coloquio de Historia de las Infancias en México y América Latina, siglos XIX y XX, a partir de las 10 de la mañana. Nos acompañarán 8 ponentes en 2 mesas. Entonces, pues, los esperamos.